Hola, buenos días a todos. Vamos con el mensaje del Evangelio de este martes de la tercera semana de Cuaresma. Hoy es del Evangelio de Mateo. Hoy le preguntan a Jesús una pregunta que es un poco ingenua y es una pregunta desde el corazón. Le preguntan a Jesús: oye Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7? O sea, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al hermano que nos ha hecho daño? ¿Siempre? Y Jesús responde también de una manera radical. Responde no siempre, sino siempre, 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 siempre. Es decir, la respuesta al perdón desde el Evangelio tiene que ser siempre desde el corazón. Y aquí es donde viene la radicalidad del cristianismo. La radicalidad de no ser una religión de postureo, sino la radicalidad de ser una religión que se tiene que vivir las 24 horas del día. Es decir, la propuesta del Evangelio no es solamente una propuesta dominical, es decir de vivir el ser cristiano solamente el domingo, sino es una propuesta radical de los 365 días del año. Es decir, perdonar es donde se demuestra tu nivel de seguimiento a Jesucristo, tu nivel de adhesión a la propuesta de Jesús. Perdonar es duro, perdonar es complicado, perdonar es muy difícil, perdonar es un acto cuasi heroico y perdonar es un proceso. Uno no puede perdonar de un día para el otro. Esto lo hacíamos cuando éramos pequeños en el patio de la escuela, que la maestra nos decía, damos la mano, y ya estaba. Pero cuando uno te hace daño de verdad, cuando te sientes profundamente herido por aquella persona que habías depositado en ella tu corazón y te ha hecho daño, un daño que es un daño brutal, ¿cómo se perdona? Pues Jesús nos dice que tenemos que perdonar y que tenemos que perdonar desde el corazón y que tenemos que perdonar y olvidar. Perdonar es volver a ver a esa persona que te ha hecho daño como lo veías antes. Es decir, como verlo como antes de que te hiciera el daño. Esto es complicado. Esto es una propuesta de Jesús que es casi imposible, ¿no? Pero en la vida cristiana, en el seguimiento de Jesucristo, en el camino del Evangelio, que es un camino que hace subida, que nunca hace bajada, sino que hace subida, que es el camino de la cruz, es un sacrificio. Que en esta Cuaresma el Señor nos ayude a sentirnos perdonados por Dios y que este perdón de Dios nos sirva para saber perdonar a los demás. Y que nos sirva también este perdón de Dios como consuelo, como bálsamo, como proceso para aprender a perdonar. Si Dios me perdona, yo tengo que aprender a perdonar. Que el Señor nos ayude. Que tengáis todos un feliz martes y sobre todo no salgáis de vuestras casas. Acordaros que la parroquia os ofrece momentos de oración. Esta tarde a las 5 hay adoración y a las 7 de la tarde habrá un momento de celebración de la Eucaristía. Buenos días.